Bendiciones, queridos hermanos, estamos en este discipulado online y hoy vamos a estar tocando la lección número 3. Les pido por favor que puedan abrir sus formularios en sus celulares para que juntos podamos hacer esta tarea. Después de colocar su correo electrónico, también su nombre y apellido, vamos a leer lo que dice. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, según Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice lo siguiente: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso dice Santiago capítulo 1, versículo 13. La pregunta es entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Entonces, vamos a ir ahora viendo a cada uno de los enemigos espirituales que tenemos como hijos de Dios. Y empezamos con Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor. Santiago 4:4. Y dice lo siguiente: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí podemos identificar al primer enemigo espiritual que tenemos. Aquí se denomina el mundo. Y cuando dice el mundo, se está refiriendo al sistema mundanal. Este sistema donde tiene valores y principios muchas veces antibíblicos. El mundo hoy en día nos está tentando de diferentes maneras a poder seguir normas, leyes antibíblicas. Ese sistema mundanal que la palabra dice, no tengas amistad con este sistema mundanal porque está en enemistad contra Dios. Entonces, el primer enemigo que la Biblia dice que tenemos es el mundo. Vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En este caso está el segundo enemigo que tenemos, y es la carne. Pueden colocar ahí la carne. ¿Y a qué se refiere la carne? La carne tiene que ver que el segundo enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, que muchas veces nuestra carne está totalmente contaminada. Es como el alcohólico que llega a un punto que en su cuerpo ya está el alcohol y su cuerpo le pide alcohol. Entonces de esa manera podemos ver que la carne muchas veces es nuestro propio enemigo. ¿Cómo vamos a vencer a la tentación de la carne? La carne quiere hacer muchas cosas en contra de Dios. Entonces, nuestro segundo enemigo es la carne. Vamos a ir ahora a 1 de Pedro 5:8 y dice así la palabra de Dios: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro tercer enemigo es el diablo, como dice aquí la palabra. Y él desde el principio es el que quiere destruir la obra de Dios. Y vemos que él también está tentándonos. Aquí dice que está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Va a devorar a aquella persona que tiene una vida cristiana superficial. Esa persona que busca a Dios superficialmente, lee de vez en cuando la Biblia, ora rara vez, asiste rara vez a una iglesia. Esa persona que es débil espiritualmente es presa fácil
de este león. Entonces, aquí dice que este diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar, y se va a devorar a esas personas que son débiles espirituales. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? ¿Cómo vamos a responder al mundo, a la tentación del mundo? ¿Cómo vamos a responder a la tentación de nuestra carne? ¿Cómo vamos a responder a la tentación del diablo? Al mundo, en Romanos capítulo 12, 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a vencer la tentación del mundo? Aquí es interesante lo que dice, primero, que no te conformes a este mundo, a este siglo. No aceptes, no te acomodes, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder contrarrestar a lo que el mundo nos tienta? Transforma tu mente, transforma renovando tu entendimiento, y la única forma de cambiar nuestra mentalidad, de sacar esos principios y valores anticristianos, es colocando nuevamente o colocando en nuestra mente los valores y cristianos que dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Solamente es con la palabra de Dios. Y una vez que se va renovando nuestra mente, ahí vamos a entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hasta que no conozcas la palabra de Dios, nunca vas a entender las cosas de Dios. Hasta que no leas la Biblia, nunca vas a poder comprender que Dios tiene un plan para ti agradable y perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a responder al enemigo del mundo? Es renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así: a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo vamos a vencer a nuestra carne? Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo vamos a poder vencer la tentación de nuestra propia carne? Aquí está: andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es que tú te empapes, te llenes de las cosas espirituales. Aliméntate de cosas que te edifican. Lee cosas que realmente te edifiquen tu vida. Ve cosas en el internet, en la televisión. Escucha cosas que te alimenten. No que alimenten tu carne, que alimenten tu espíritu. Anda en las cosas espirituales. Escucha música que te anime, que te lleve a buscar a Dios. Si tú andas en el Espíritu, la carne va a perder fuerzas y vas a salir victorioso cuando haya la tentación de la carne. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? ¿Alguna vez te encontraste con el diablo? ¿Qué vas a hacer si un día te encuentras con el diablo? Es interesante lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo va a huir Satanás? ¿De qué manera vas a echarlo fuera? Primero que tenemos que usar el nombre de Jesús. Acuérdate, si hay algo que Satanás no quiere escuchar es el nombre de Jesús, y tú le tienes que echar fuera de tu vida, de tu casa, en el nombre de Jesús. Pero también no es solamente decir el nombre de Jesús, no solo basta con decir el nombre de Jesús.
Para echarlo afuera necesitas estar bajo autoridad, sometido a Dios. Como dice ahí, someteos pues a Dios y recién el diablo va a huir. Ahí vas a poder resistir la tentación. Cuando estés sometido a Cristo vas a poder resistir la tentación y Él va a huir. Pero primero tienes que vivir bajo sujeción. Tienes que vivir bajo cobertura. Tienes que vivir en sujeción. Dios nos manda como cristianos a estar sujetos a nuestros líderes, participar en una iglesia, servir en una congregación, tener líderes que nos corrijan. Eso es estar bajo sujeción, sujetándote, sometidos a la palabra, sometidos a Dios. Y cuando tú tienes esa vida de sujeción, porque ¿cuál sería lo contrario? ¿Cuál sería lo contrario de vivir en sujeción? Lo contrario sería vivir en rebeldía. Cuando una persona está rebelde de Dios, no le hace caso a Dios, no hace caso a sus líderes, ¿no? Una persona que vive en rebeldía, aunque use el nombre de Dios para echarlo fuera, no va a huir. Satanás no va a huir. Satanás va a huir de un cristiano que usa el nombre de Jesús y que esté sometido a Dios, que vive en sujeción a su palabra. Así que tómalo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a poder vencer a la tentación del diablo? ¿No? Sometiéndonos a Dios. Vamos a ir más adelante. ¿Quién es mayor que Satanás? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. ¿Quién es mayor? Es Dios. Así que ponte del lado correcto. Dios es mayor que Satanás. Él puede tener poder, puede obtener riquezas, pero Dios es mayor. ¿Quién vive en el creyente? 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Quién vive en ti? La palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién vive en el creyente? Dice la palabra, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el Espíritu Santo. Sigamos. ¿Quién nos da la victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Dios nos da la victoria. Sigamos. Dios, quien está en el creyente, nos da recursos para vencer esta lucha. Entonces, para evitar caer en la tentación, ¿qué debemos hacer? En Salmo capítulo 119, 11 dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué vamos a hacer para no pecar? Guardando los dichos, guardando la palabra de Dios, ¿no? Guardando la palabra de Dios. Cuando tú más te alimentes de la palabra de Dios, te vas a tener las fuerzas, vas a estar fortalecido espiritualmente y no vas a ceder a la tentación que te ofrece el mundo, Satanás. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
¿Qué vas a hacer cuando estés tentado? Velad y orad. Eso dice. Según Proverbios capítulo 4, 14 al 15, dice así: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a evitar caer en la tentación? Sabiendo elegir tus amistades. Hay amistades que posiblemente te están alejando de Dios. Entonces es necesario que tú elijas amistades que te ayuden a acercarte a Dios. Así que el consejo de esto es: si quieres evitar la tentación, tienes que saber con quién estás caminando, ¿no? Entonces dice, cuidándonos de las amistades. Ese es el consejo. Cuida qué tipo de amigos estás teniendo. Ese es el consejo. Si quieres evitar la tentación, tienes que saber ahora elegir a tus amigos. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Aquí dice también cómo vas a poder huir de las pasiones. O sea, si quieres evitar la tentación, no tienes que estar metido en la tentación, tienes que salir, huye de la tentación, ¿no? Huye de la tentación. Ese es el consejo. Así si hay lugares o situaciones que sabes que te van a dañar, no te quedes ahí estático. Sal de ese lugar donde tú sabes que el enemigo te está presionando de alguna manera. Muy bien, vamos a seguir. Según 1 de Juan 1:8, que hay creyentes que nunca pecan. Dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Y la verdad no está en nosotros. Aquí dice en este pasaje que todos tenemos pecado. Entonces, ese tipo de cristianos somos que estamos cada día, como decíamos en la clase anterior, ya no vivimos en pecado, sino vivimos con el pecado. Ya no estamos metidos, alejados de Dios, pero sí estamos viviendo ahora en un nuevo reino y estamos viviendo con el pecado. Luchamos cada día y hay errores y demás. Entonces, ¿hay creyentes que nunca pecan? No hay. No hay creyentes. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento, aunque lo ama. Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Y eso es muy importante entender, que como cristianos es verdad que tenemos situaciones difíciles, que tenemos que pedir perdón a Dios. Como dice aquí, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú cometes un pecado? ¿No? Dice confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados a Dios, ¿no? Así que ve al Señor. Si cometiste alguna falta, siempre estará Dios dispuesto a darte una nueva oportunidad. Primera de Juan 1:9 dice: ¿qué sucede cuando yo confieso? ¿No? Es lo que hemos leído anteriormente.
¿Qué pasa si tú confiesas? Dios te limpia de toda maldad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Somos limpiados de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios cuando confiesas. En resumen, ¿quiénes son tus enemigos espirituales? Número 1, hemos dicho, ¿se acuerdan? El mundo, el sistema mundanal, este sistema de antivalores es lo que nos presiona y nos tienta. El segundo, la carne, ¿no? Que somos nosotros mismos muchas veces, es la que nos tienta, y es ahí que tenemos que buscar, ¿no?, una limpieza de nuestro corazón, porque a veces estamos tan contaminados de muchas cosas antes de conocer a Cristo. No va a ser fácil, pero si tú buscas a Dios, vas a poder renovar tu cuerpo de toda esa contaminación que tenías antes de conocer a Cristo. Y el tercero, el diablo. Entonces estos serían nuestros 3 enemigos que hemos estudiado en este día. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? ¿Cómo vas a vencer al mundo? ¿Te acuerdas? ¿No? Renovando, o mejor directamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el recurso que tienes para vencer al mundo, a tu carne, andando en el Espíritu. ¿Y cómo vas a vencer al diablo? Sometidos a Dios. De esa manera vas a poder vencer a Satanás, cuando vivas bajo autoridad, ¿no? Después, ¿qué pasa si pecamos? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados a Dios. Excelente. Para profundizar, todos somos tentados. Eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay 3 verdades. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la promesa que está en la palabra, que es verdad. Todos vamos a sufrir tentación, pero Dios no te va a dar una tentación que no puedas soportar. La tentación que estás pasando, sí puedes vencerla. Eso dice la palabra. Así que, querido hermano, tú puedes vencer la tentación. Eso dice. ¿A quién debo confesar mi pecado? ¿Es a Dios? ¿Qué dice Salmo 32:5? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí tenemos el ejemplo de David, un hombre como nosotros, con virtudes y defectos, pero él sabía lo importante de confesar a Dios sus pecados, nuestros pecados. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscar pedirle perdón también a ella. ¿Qué dice en Santiago 5:16? Y este es un versículo fundamental que lo entendamos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando uno confiesa sus pecados a Dios, Él nos perdona. Recibimos el perdón de Dios. Cuando confesamos unos a otros nuestros errores, dice que somos sanados. O sea que si tú confiesas a Dios, eres perdonado. Pero cuando tú confiesas a tus seres que están cerca, eres sanado.
Hay muchas personas que quizás han confesado sus pecados a Dios, pero no quieren perdonar a los hombres. Entonces están enfermos. Son gente perdonada, pero enfermos, porque todavía no han pedido perdón o no han perdonado. Así que Dios quiere que tú confieses tus pecados a Dios para que seas perdonado, y quiere que tú perdones a tus semejantes, o pedir perdón, y recién vas a ser un hombre o una mujer sana. Así que yo te animo a que medites en esto. Dice también en Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí vemos otro ejemplo de cómo Dios quiere que si vamos a la iglesia, vamos a llevar una ofrenda, antes tenemos que estar en paz. No lleves una ofrenda y estás enojado con tu hermano. Así que este es un buen consejo. Reconcíliate antes de llevar una ofrenda al Señor. Bien, hemos terminado esta tercera lección y vamos a memorizar el versículo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si me acompañas, repitamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Muy bien, te felicito por haber hecho esta lección. Acuérdate que después de terminar vamos a entregar certificados a todos los que han terminado este curso. Que Dios te bendiga.